dominadísimo. Pero ¿por qué lo estamos tocando? Porque es un estudio para todos los recién trasladados, para confirmar, para los recién bautizados, para los recién reconciliados y para todo en general, por si acaso nos deslizamos o a veces tenemos la mala costumbre de no tomar la cena del Señor bien. Entonces aquí vamos a ver esto con la ayuda de Dios. Muy bien. Oramos primero. Gracias, Señor, porque podemos estudiar en esta clase. Bendiga esta clase, Señor, que podamos aprender, tener conocimiento y la conciencia para valorar la cena del Señor más y más. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, amados hermanos. Tenemos la cena del Señor. El objetivo de la clase es que podamos valorar los elementos de la cena del Señor. Valorar, o sea, apreciar, saber la importancia que tienen. Valorar es conocer que lo que está usted valorando es de alto valor, valga la redundancia. Valorar. Cuando uno sabe que algo es caro, lo valora más. O sea, lo cuida. ¿Sí o no? Lo protege. No lo va a dañar tan fácilmente. No es como un vaso descartable. Usted tiene un vaso descartable y si se daña, no hay falla. ¿Cuánto vale el vaso, la ristra de vasos descartables chiquito? 25 pesos, 30 pesos. El chiquitito, como ese. Ajá. 36 pesos. Entonces dice usted, no hay falla, se me fregó un poco, pero un vaso de vidrio, hermanazo. ¿Cuánto vale? Correcto. Entonces, ya se fijó que lo que es más costoso lo valora más. Entonces, el objetivo es que usted y yo podamos hoy con esta clase valorar más la cena del Señor. Vamos a brindar conocimiento y comprensión de ese conocimiento para que podamos hacer eso, para que usted pueda valorar y no tomar la cena del Señor como el vaso descartable, sino como un vaso frágil, un vaso de vidrio, algo que es caro, algo que es costoso y por lo tanto tienen que cuidarlo, por lo tanto tiene que estar pendiente. Entonces ese es el objetivo y su significado en la vida del cristiano. Los dos textos bíblicos a analizar son Juan 6:53 y 1 Corintios 10:16 y lo vamos a unir para tener la tesis de esta mañana. El primer texto dice así: Jesús les dijo, yo soy el Hijo de Dios. Y les aseguro que si ustedes no comen ni beben mi sangre, ni mi cuerpo, no tendrán vida eterna. Traducción lenguaje actual. Muy bien. Recordemos todos los que están conectados aquí comentar en el chat y también poner sus preguntas, sus dudas. Y aquí, amados hermanos, también si tiene preguntas, dudas, comentarios, levante la mano y le pasamos el micrófono para que pueda participar. Luego del segundo texto dice así, en 1 Corintios 10:16 dice, la copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre del Mesías? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo del Mesías? Entonces, si unimos los dos textos que acabamos de leer, tenemos lo siguiente, que la siguiente verdad, que se la tiene que memorizar y llevar en su corazón, que comer la cena del Señor es la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿ok? Para tener vida eterna. Eso es lo que se tiene que llevar a su casa, en el corazón. Esta verdad la tiene que creer, la tiene que recibir. Debe estar convencido de eso. Comer la cena del Señor es la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Y vamos a ver qué significa eso, pero se lo lleva a esta verdad para tener vida eterna. Entonces, si usted no cree eso, no tiene esta verdad en su corazón, no la recibe, entonces no la va a valorar. Al saber esto y creerlo, usted va a decir, suave, oye, lo que estoy comiendo no es cualquier cosa. O lo que no está comiendo, porque a veces tampoco toma la cena de regularmente. Y a veces ese es el mismo pleito de siempre, todos los predicadores con los miembros que no tienen esa constancia de tomar siempre la cena del Señor. ¿Ya? Y mi lenguaje corporal es para que le llegue más el mensaje.
de que no entendemos esa parte muchas veces, no valoramos que lo que estamos comiendo, amados hermanos, es el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús para que usted tenga vida eterna. ¿Ya? Eso es lo que hay que entender. Muy bien. Entonces, pregunto, ¿conoce usted la enorme experiencia y el significado de esta especial comunión? O a veces la toma y a veces no la toma, porque se le olvida venir o se le olvida llevar la cena del Señor. ¿Cómo es posible eso? Pero no solamente voy a dar ejemplos negativos, sino ejemplos positivos. Aquí hay buenos ejemplos positivos, amados hermanos. ¿Quiénes son? Ustedes se han fijado en todos los hermanos que mandan la foto y toman la cena del Señor. Ese es un ejemplo positivo. Ustedes se han fijado en los muchachos, los hijos de la hermana Marieta, que ellos vienen siempre acá y cuando no vienen se conectan y siempre la hermana Marita les lleva la cena del Señor. Ese es otro buen ejemplo. Y todos los que vienen aquí tratan de venir y decir, yo no me pierdo y toman la cena del Señor. Este es un buen ejemplo. Entonces, amados hermanos, ese buen ejemplo que nos contagia a los que a veces nos hace falta esa parte, miren, porque hay que valorar. 2, ¿sabía usted que si usted no participa de la cena del Señor todos los domingos, no tiene vida eterna? Dice la hermana Eugenia, en otras congregaciones que he visitado, mi hermano Luis Arcia, se comen pan con masticando chicle, dice. Otros no la toman. Otros dicen que literal es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Otros me comentan que han pecado y que mejor no la toman. Otros arrancan pedazos y se le dan a los niños el pan. Correcto, vamos a hablar de eso con la ayuda de Dios. Pero la pregunta es, ¿sabía usted que si usted no participa de la cena del Señor todos los domingos no tiene vida eterna? ¿Y por qué? ¿Acaso comer un pan y un jugo me da vida eterna, me da salvación, así por así? ¿A qué se refiere esa pregunta entonces? Porque ya con esa pregunta que está haciendo, hermano Arcia, me está dando a entender que si un domingo no la tomo, ya estoy en problema. Ya pierdo la vida eterna. Pierdo la salvación. Porque mire la pregunta, ¿sabía usted que si no participa de la cena del Señor todos los domingos no tiene vida eterna? ¿Sabía o no sabía? Yo pensé que era una sola vez o 2 veces, ya está. No pensé que era para tanto. Pero vamos a ver si esta pregunta tiene verdad o es una exageración. Vamos a verla. Vamos a examinar a la luz de la Escritura si esta pregunta está exagerada o si tiene razón. Vamos a ver. Mire bien, amados hermanos, la enorme importancia de la cena del Señor es comúnmente olvidada. Muchas veces la olvidamos, pues al tomarla cada domingo caemos en la rutina, perdiendo para nosotros poco a poco su gran valor. Ese es el otro extremo. Un extremo, el que ya dijimos, que no la tomamos siempre. Y el otro extremo es el que por tomarla siempre, entonces pierde poco a poco el valor, porque siempre la tomamos. Dice la teoría del mercado o la teoría económica que cuando un bien está disponible y abundante, entonces pierde su valor, porque hay. Y que lo escaso es más valioso porque es escaso, dice la teoría económica. Entonces, ¿hasta qué punto, al siempre tomarla, al siempre estar haciendo lo mismo, hasta qué punto podemos nosotros olvidar el valor? Perder el valor porque es lo mismo de siempre, ¿ya? Entonces, la cena del Señor, ¿qué es? Es la recordación o el recordatorio de que cada semana hicimos el pacto con Dios en el bautismo. O sea, nosotros aceptamos el pacto en Cristo. No estoy diciendo como el pacto evangélico, que es que usted le dice a Dios, pacta con 100 córdobas y ofréndelo, y entonces usted va a recibir lo que le pida a Dios.
No, esa es otra cosa. Sino que Dios hizo un pacto en Cristo, un nuevo pacto. Entonces, ese pacto se predica con la predicación del Evangelio y la persona acepta o rechaza ese pacto. Entonces, cuando usted y yo nos bautizamos, nosotros aceptamos las condiciones del pacto, ese nuevo pacto en la sangre. Por eso es la copa del nuevo pacto, lo vamos a ver. Entonces, amados hermanos, la cena del Señor es el recordatorio de que cada semana, que hicimos un pacto con Dios en el bautismo, un trato con la divinidad. ¿En dónde? ¿De qué se trata ese pacto? En donde Él nos prometió a nosotros la vida eterna. Ese es el pacto, a cambio de nuestra completa entrega. Ese es el pacto que hicimos con Él. Él nos dice, yo te doy vida eterna, salvación, perdón. ¿Y qué es lo que damos nosotros? Entrega completa, fidelidad. Como dice el cántico, ¿con qué pagaremos el inmenso amor? Y hay otro canto que nos dice que no hay forma de pagar. No hay forma. Y solo Él pide fidelidad. Como dice el cántico, pagar por ello nunca podríamos, Él solo pide fidelidad. Mire, Él quiere su fidelidad, eso es todo. Y Él le da la salvación. Entonces usted hizo un pacto con Él en el bautismo. Y cada domingo, a través de la cena, usted debe y tiene o recuerda ese pacto. Usted dice, cada vez que come el pan, mira, agarra el pan y se lo come. Agarra el jugo y se lo come. Y dice, yo hice un pacto con Él en el bautismo. Yo hice un pacto. Usted recuerda el pacto una y otra vez. Porque el que se olvida del pacto, se olvida de las condiciones del pacto y se olvida la responsabilidad que tenemos para cumplir. ¿Ya? Entonces nos tienen que recordar el pacto. Nosotros recordamos el pacto que hicimos cada vez que tomamos la cena del Señor. Entonces, voluntariamente nos entregamos a Cristo, pero una vez que ya está entregada o entregado a Cristo usted, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Usted viene y tiene que ser fiel y lo recuerda cada vez. Todo pacto se tiene que recordar. En el matrimonio se tiene que recordar. Por eso es muy bueno que usted tenga una foto de la boda en la sala. Hay que tenerla ahí. Porque usted va a ver ahí, ve, es cierto, ahí yo hice un pacto, tengo que acordarme. Porque el esposo que se le olvida, se desliza. La esposa que se le olvida el pacto, se desliza. Entonces por eso es que siempre el pleito del autor a los hebreos con nosotros, que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pensando que una o dos o tres veces no hay falla porque luego lo repone al siguiente domingo. No es así. Porque ahí se deslizó. Usted ahí está olvidando el pacto que hace. ¿Ya? Entonces, mire bien. En la cena del Señor cumplimos la voluntad de Dios de tener siempre presente en nuestra mente ese compromiso, haciéndonos recomprometernos con el Señor. Porque yo recuerdo, entonces me recomprometo. Digo yo, bueno, vamos con todos los fierros, ahora sí, mejor en esta semana que la otra pasada. Porque recuerda el pacto que hizo desde que se bautizó. Es por eso que los que dejan de congregarse, luego se apartan de la iglesia completamente. ¿Por qué? Porque al dejarse de congregar, dejan de tomar la cena. Al dejar de tomar la cena, olvidan el pacto. Olvidan el pacto, al olvidarse el pacto, entonces ya de repente lo vimos, ya no está, se fue al mundo. Entonces, vio qué importante tomar la cena todos los domingos, porque hace que no se le olvide lo que usted le dijo al Señor. Sí, Señor, en el pacto. Entonces, analicemos entonces cada texto de la palabra que nos habla de este hermoso mandamiento conectado con nuestro bautismo y con el evangelio mismo de salvación. Correcto. Punto número 1.
Primer punto. ¿Qué significa comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo? Eso es lo primero. Debemos de entender qué significa comer el cuerpo de Cristo y qué significa beber la sangre de Cristo. Mire bien, dice Juan 6:47, les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna. Ok, ¿qué significa comer la carne y beber la sangre? Pues precisamente eso mismo. Esto es precisamente comer la carne del Hijo de Dios y beber su sangre. ¿Qué cosa? Creer en Él. Eso significa, cuando Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida, Él está diciendo, el que cree en mí tiene vida. Es otra figura para decir en la necesidad de creer en Jesús. La palabra de Dios entonces compara la necesidad del comer y beber. Si usted y yo no comemos o bebemos, entonces nos morimos. Entonces, ¿por qué Dios compara el comer y beber a Jesús mismo? Porque si no comemos y bebemos, no tenemos vida. Entonces, creer en Jesús es tan vital como comer y beber. Esa es la figura que nos da a entender aquí la palabra. Ese es el significado. No es como que es una opción, como dicen muchas religiones afuera en el mundo. No hay falla, Jesucristo es un profeta más, es un iluminado más, un buen sabio de la antigüedad. Y lo quieren rebajar a Jesucristo como un Buda, como Mahoma, que es Mohamed, y así. Entonces es solo un sabio más, un fundador de una religión muy genial, lleno de amor, ya está. Nada que ver. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Es lo que veíamos el día anterior. Entonces, ¿qué significa comer y beber? La carne y la sangre es creer en Jesús. En los versículos 50 y 51 de Juan 6 nos afirma el Señor que el que cree en Él nunca estará separado de Dios. Nunca estará separado de Dios. El que cree en Él. Entonces, sabemos que por el pecado la humanidad se ha separado de Dios. Sin embargo, la buena noticia del Evangelio es la reconciliación. Nos volvemos a unir con Dios. Estábamos enemistados y ahora somos amigos de Dios. Esa es la reconciliación por el Evangelio. Y luego nos dice que ese pan del que habla es su carne. Él dice que Él es el pan vivo que descendió del cielo, no como el maná. Y nos traslada a la historia del maná. ¿Qué era el maná? El maná era una suerte de polvillo que se transformaba en masa y que con esa masa se hacía pan. Y caía como un rocío, el maná del cielo, para que los israelitas se alimentaran durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Entonces ellos tenían que comer ese maná para vivir, porque no había otro alimento. Entonces Jesús se compara con el maná como el pan vivo que descendió del cielo, pero es más allá que el maná, sino que es un pan que da vida eterna. Y ahora luego Él dice, ese pan es mi carne, que lo doy por todos. Esa carne la da Dios en Cristo para salvación, porque iba a recibir esa carne el castigo por nuestros pecados. Entonces, creer en Él y en lo que iba a hacer Él era la condición para poder recibir los beneficios de la cruz de Cristo. Entonces, ese pan es su carne. Jesús diciendo que daría su propia vida, o sea, su propio cuerpo, o sea, su ser, su carne para que reciba el castigo por nuestra paz. ¿La paz con quién? La paz con Dios. Y como consecuencia, la paz entre los hombres. La carne y la sangre de Cristo dan vida eterna y deben comerse. Ahorita estamos viendo qué significa comer el cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo. Es lo primero que estamos viendo, amén. Es lo primerito que estamos analizando. ¿Qué significa esa figura que dice la Biblia de comer a Jesús? O sea, su carne y su sangre. Porque al principio no lo entendieron los fariseos.
los fariseos se quedaron extrañados al escuchar esas palabras y dijeron, ¿cómo dice que nos va a dar de comer su carne? Entonces ellos les chocó esa idea porque ellos pensaban que era literalmente que iban a agarrar un pedazo de la carne de Jesús y se le iban a comer como caníbales. Pero nada que ver. Entonces tenemos que entender ese significado espiritual de comer la carne de Jesús y beber la sangre de Jesús. Entonces, dicen, la carne y la sangre de Cristo dan vida eterna y deben comerse. Ok, deben comerse, o sea, creerse, confiar en eso. Eso significa. Ahora, ¿por qué dan vida eterna? Dice, la carne porque recibe el castigo por nuestros pecados. Por eso da vida eterna. Porque en vez de recibirlo yo, lo recibió Él. Así que ese acto me salva a mí. Me salva. Porque yo iba a recibir el castigo, entonces viene otro y lo recibe en lugar mío. Entonces me salvó de recibir eso. Ya no lo voy a recibir yo, lo recibió Él, el castigo. Así que eso me salva. Y salvarme es vida eterna. En vez de recibir ese castigo, yo lo recibe Cristo. Y luego dice acá, y la sangre por la purificación. ¿Por qué la sangre da vida eterna? Porque la sangre purifica. La Biblia compara el pecado como algo sucio, algo negro, algo asqueroso, algo que debe de limpiarse. Entonces, la sangre de Jesús purifica. Dice aquí, como todos los pecados del mundo fueron puestos en la carne de Cristo, en la cruz, es decir, a la cuenta de Cristo, todos podemos salvarnos mediante comer esa carne y beber esa sangre. Una vez más, como los pecados nuestros fueron puestos en la carne de Jesús sobre el madero, es decir, a la cuenta de Jesús, entonces, al comer y beber la carne y la sangre, que es creer en Él, tenemos la salvación nosotros. Los pecados fueron puestos a la cuenta de Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que Él paga la deuda de nosotros. Él no cometió el pecado para tener que Él pagar, sino que Él, siendo limpio de deuda, Él dice, ok, no hay falla, yo voy a pagar eso, yo me hago cargo de la cuenta. Yo no fui el que me endeudé, dice el Señor, pero yo la voy a pagar. Eso es la salvación. Por eso es que da vida eterna. Entonces, dice acá, la sangre de Cristo, entonces, es el precio aceptable para la remisión de los pecados. ¿Por qué? La sangre de Cristo es el precio aceptable para la remisión o perdón, remisión y perdón es lo mismo, de los pecados. ¿Por qué? Porque la paga justa por el pecado es la muerte. Por esa razón. Porque la paga justa por el pecado es la muerte. Y todo esto, amados hermanos, recordemos todo lo que aprendimos con el hermano Luis en la carta de los Hebreos. Ahí vimos esa comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y ese significado de la sangre, de la purificación, de los sacrificios, todo eso, ahora lo tenemos ya aquí en la parte de la cena del Señor, pero estamos viendo qué es comer el cuerpo y qué es beber la sangre de Cristo. Entonces, la sangre de Cristo es lo que realmente puede pagar los pecados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y hay muerte cuando se derrama la sangre. ¿Qué es morir? Bueno, es cierto que a veces una persona se muere sin derramar nada de sangre. Le dio un paro en el corazón. Okay, su sangre no fue derramada en la tierra, pero sí se murió. Ok. Pero cuando una persona está normal, ¿cómo le hacemos para que se muera? Bueno, en aquella época lo más fácil era con una espada.
Entonces, eso significa que tenía que derramar su sangre para matarlo. Entonces, derramar la sangre es sinónimo de morir. El derramamiento de la sangre es matar. Entonces, cuando aquí nos habla de esa sangre derramada, significa que esa persona va a morir y está muriendo. Porque eso significa la muerte. Entonces, la palabra muerte significa separación. Separación. ¿Separación de qué? De la vida y del cuerpo. Eso significa la palabra muerte. La paga del pecado es muerte. O sea, lo que paga y cancela el pecado, la justa retribución, el justo castigo por el pecado para que haya justicia, es la muerte. ¿Y cuándo hay muerte? Cuando se derrama la sangre. Y cuando se derrama la sangre, hay muerte entonces. Allí, la muerte. ¿Y eso de dónde viene? Desde la antigüedad. Dios dijo a Adán, de todo árbol puedes comer, pero menos de uno, el árbol que tiene el fruto del conocimiento del bien y del mal. Porque del día que de él comieres, ciertamente vas a morir. Ahí está la muerte. Vas a morir. ¿Ya se fijó? La consecuencia, el castigo justo por la desobediencia, por el pecado es, vas a morir. La muerte. ¿Por qué? Porque la muerte es la eliminación del mal. Imagínese usted que si no hubiera muerte, pero hubiera solo maldad. Imagínese que los malos no murieran. ¿Cómo sería el mundo? ¿Cómo sería el mundo si los grandes hombres perversos nunca pudieran morir? ¿No sería el mundo más peor diríamos, de lo que es, sí o no? Más terrible. Entonces, Dios dice, vas a morir. Y luego, cuando en el jardín del Edén fue expulsado el hombre, Adán y Eva, entonces Dios puso a un ángel para que no pasaran y alcanzaran el árbol de la vida eterna. No vaya a ser, dijo Dios, que vivieran para siempre. Entonces, si el ser humano malo y pecaminoso vive para siempre, la maldad se vuelve eterna. Entonces, la muerte es el castigo por el pecado, porque es la destrucción del pecado. Por eso, porque la persona viva comete cosas malas, peca, pero si se muere, entonces ya no está vivo para pecar. Entonces la maldad es limitada. La maldad es limitada. Entonces, ¿qué sucede cuando no hay salvación en Cristo? Cuando no hay salvación, el ser humano peca con su cuerpo y con su mente. Y luego muere, porque Dios dijo, vas a morir. Ok. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y como todos pecaron, todos murieron. Romanos lo vimos también. Entonces, cuando alguien muere, su conciencia y su espíritu queda permanentemente mala. Queda a como murió. ¿Cómo murió? Murió malo, murió perverso, murió pecador. Entonces, su alma, su espíritu, abandona su cuerpo, pero queda malo. En Cristo nosotros tenemos la salvación para que eso no nos pase. Pero volvamos aquí. La muerte es la separación, ¿ok? ¿En dónde está la vida? Dice el Antiguo Testamento, en la sangre. Es lógico, decimos nosotros, si una persona tiene un accidente y su sangre se derrama y entonces se está desangrando, decimos nosotros, ¿y qué pasa si se desangra y eso no se cura? No se hace algo para cortar la hemorragia, sino que se está desangrando. Eventualmente la persona, ¿qué va a pasar con ella? Se va a morir, porque no puede vivir sin la sangre. Entonces, cuando la sangre es derramada, se muere el cuerpo no puede vivir sin la sangre. Entonces, en la sangre está todo, decimos nosotros, el oxígeno, se transporta los nutrientes, todo se transporta en la sangre. Si se derrama la sangre, se muere el cuerpo.
Entonces, la sangre de Cristo es el precio aceptable para el perdón de los pecados, porque la paga del pecado es la muerte, o sea, la separación de la sangre y del cuerpo, la separación de la vida, porque la sangre tiene vida, en donde reside la vida de todo ser viviente. Entonces, en el caso de Jesucristo, la sangre fue derramada en la cruz y por lo tanto muere Él. Él muere. La sangre es separada del cuerpo porque sin sangre el cuerpo está muerto. Y ahora viene el significado para cada uno de nosotros. El significado. Mire bien qué bonito. Y de esta manera, la vida de Cristo es transmitida al beber su sangre. ¿Por qué Jesús dice que el que come su carne tiene vida? ¿Y por qué dice que el que bebe su sangre tiene vida? ¿Por qué? Que significa creer en Él. Porque esa sangre, que es la vida de Cristo, como fue derramada en lugar mío, entonces a mí me da vida. Mientras que la sangre de un ser viviente normal solamente le da vida a ese ser vivo. Hagamos un ejemplo, el cordero. La sangre del cordero le da vida al cordero. Y si se derrama, se murió el cordero y ya está. Su sangre, mi sangre, la de mi cuerpo humano, me da vida al cuerpo, solo a mí. Si se derrama, no se puede. Pero las transfusiones de sangre, ese es otro tema que lo vamos a hablar después. Pero al hablar de la sangre de Jesús, mire bien, la sangre de Jesucristo. Ok. Jesucristo, ¿quién es? Es el Hijo de Dios. Es Dios hecho hombre. Pero además de ser Dios hecho hombre, como hombre nunca pecó. Por lo tanto, Él tiene vida eterna. Él tiene vida eterna. Él tiene vida eterna. Él no tiene por qué morir. Porque Él no ha pecado. ¿Sí o no? Él nunca pecó. Entonces, Él tiene que morir como todos los demás humanos. No, porque Él nunca pecó. Como Él nunca pecó, su sangre es vida eterna. ¿Ya? Él es el autor de la vida. De hecho, Él es el árbol de la vida. Como Dios hecho hombre, el árbol de la vida, ahí está, Jesucristo. Entonces, Él viene aquí, no peca, y su sangre da vida. Por eso cuando Él derrama su sangre y usted cree en la sangre de Cristo, usted tiene vida eterna porque esa sangre es una sangre que nunca pecó. Es una sangre que nunca debió morir por pecados propios, porque fue un inocente, santo, justo. ¿Y por qué murió? Porque Él dio su vida por nosotros. Él mismo lo dijo, nadie me quita la vida, dice. No había nada ni nadie con el suficiente poder para arrebatarle la vida a Cristo, porque Él no peca. Nosotros morimos por cualquier cosa. Mire, enfermedad, alguien nos mata, hasta ahí llegamos. Pero a Cristo lo mataron, a Cristo no lo mataron realmente, sino que Él dio su vida, Él se entregó. Entonces fue entregado y una vez Él al entregarse, entonces los malhechores lo tomaron y lo crucificaron. Pero es que Él da la vida. Si Él dice, a mí nadie me quita la vida, no lo hubieran matado. En una ocasión, cuando vimos que querían despeñarle a Él, entonces no pudieron y se fue entre medio de ellos. No era el tiempo de morir para Él, porque no era el tiempo donde se iba a entregar realmente. Entonces, la sangre de Jesús, cuando usted la bebe, ¿y qué es beber? Cree en Él, usted tiene una vida eterna porque es la sangre del ser que no peca, que no pecó ni pecará. Es un perfecto ser santo, Jesucristo. Entonces usted comienza a tener vida eterna. Usted come de ese árbol de la vida porque Cristo es el árbol de la vida. Por eso es que comer la carne de Jesús y beber la sangre da vida,
porque es alguien que murió no por sus pecados, porque Él no cometió pecado, sino que voluntariamente se entrega para purificarnos de todo el pecado y darnos vida eterna. Tiene ese poder. Mire qué poderoso esto. Tiene ese poder porque Él no pecó. Él tiene la solvencia como redentor. Recordemos que la redención era algo que se manejaba en aquella época, en aquella cultura. Cuando usted tenía un esclavo y se le iba, luego alguien lo compraba y entonces usted quería comprarlo otra vez, redimirlo. Entonces usted debe tener solvencia económica para poderlo comprar. Si no tiene dinero, no lo puede recuperar. Entonces Jesús tiene solvencia para la justicia divina. Jesús satisface la justicia divina porque hace la perfecta voluntad de Dios y por lo tanto tiene la solvencia para comprarnos con su sangre. Dice que Él nos compró con su sangre. Entonces somos comprados, ya no nos pertenecemos a nosotros, sino a Él, porque Él tiene el poder, porque no pecó. Mire qué poderoso esto. Entonces, cuando usted bebe la sangre, usted tiene vida eterna, porque es de alguien que nunca pecó. Entonces, dice aquí, no podemos literalmente comer, vamos a ver, excelente, la carne, dice, no podemos literalmente comer la carne ni beber la sangre, sino que esto es una figura que nos expresa algo. ¿Qué significa comer y beber? Interiorizar. Es fácil de entender qué significa comer y beber la carne y la sangre de Jesús con las propias palabras de comer y beber. ¿Qué es comer? A comer es agarrar algo, me lo pongo en la boca, lo mastico, lo trago y eso que estaba afuera ahora está en mi estómago. Eso es comer. Correcto. ¿Y qué es beber? Bueno, igual. Me tomo agua o lo que sea que esté tomando y lo voy tragando, ¿verdad? Y después eso, ¿dónde aparece? En mi estómago. ¿Eso es beber? Eso es beber. Está fácil de entender. Entonces, ¿qué es comer la carne de Cristo y beber la sangre? Es interiorizarla. Es meterla dentro de mi ser. Así como cuando yo como un pan, el pan ahora está dentro de mí. Dentro de mi ser. ¿De dónde? De mi estómago. Así como yo cuando bebe agua usted, ahora el agua está dentro. ¿Qué hizo ahí? Se lo metió. Eso es interiorizar. Entonces, cuando hablamos de comer la carne de Jesús y beber la sangre de Jesús, estamos hablando que usted debe de interiorizar, meterse hasta lo más adentro de su ser, de sus entrañas, de sus vísceras, el significado de la carne de Jesús. Mire, el significado de la sangre de Jesús. Entonces usted lo come y lo bebe. Usted se lo mete adentro, muy adentro, en este caso no del estómago, sino del corazón. ¿Pero qué tiene que ver la relación con la cena? Ah, ya está cayendo en el 20, ¿cierto? Pero vamos a tocar eso, sobre el pan y el jugo. Pero ahorita estamos viendo que la fe en la carne de Jesús y entender todo su significado, y la fe en la sangre de Jesús y entender todo su significado, metérmelo bien adentro de mi corazón, eso es comer y beber la sangre de Cristo. Interiorizar. Entonces, interiorizar el sacrificio de Jesús es comer y beber su carne y su sangre. O sea, creer en su sacrificio, confiar en su sacrificio, obedecer a su sacrificio, hacer propio ese sacrificio. Eso es comer y beber la carne y la sangre. Interiorizar. Entonces, comer y beber la carne y la sangre es apoyar la confianza de que usted es redimido por ese sacrificio al obedecer el evangelio. Entonces, con esa interiorización estará comiendo y bebiendo esa vida eterna que están en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Eso significa comer y beber la sangre. Entonces, hemos visto el primer punto, amados hermanos. ¿Qué significa comer y beber el cuerpo y la sangre de Jesús?
Vamos a ver cómo estamos aquí. Bendiciones, hermana Yaosca. Amén. Entonces, ¿qué es comer la carne de Jesús y beber la sangre de Jesús? Es creer, confiar, apoyarse, interiorizar ese significado de su carne y de su sangre. ¿Qué significa esa carne? Si significa que esa carne fue latigada, recibió el castigo por mi paz. Todo eso significa. Es creer, primero es saber, conocer, tener el conocimiento del Evangelio, el conocimiento de que Jesús, en su carne, todos los pecados fueron puestos para ser pagados y que la sangre fue derramada, entonces murió, muerte, separación, como justa retribución por el pecado, no por sus pecados, sino por los pecados de todos, porque Él no tenía que morir, sino que Él entregó su vida voluntariamente para salvarnos a nosotros, pero que tenía que morir a como nosotros morimos porque hemos pecado, no, porque Él no pecó. Él es santo, santo, santo es el Señor. Entonces, como Él es así, tengo la vida eterna que Él provee. Mire, que Él emana como árbol de vida. ¿Por qué? Porque he confiado en Él. Por eso la justificación es por la fe en Cristo Jesús. Es confiar en Él, en apoyar mi confianza en Él, en ese sacrificio. Conocerlo, tener el conocimiento y creer en ese conocimiento y obedecer todo lo que implica ese conocimiento. El conocimiento de Jesucristo. Ese es el conocimiento de Jesucristo. Entonces, eso significa comer y beber la sangre de Jesús. Muy bien, tenemos preguntas, dudas, comentarios para ver si este punto se comprendió bien. ¿Cómo estamos ahí? ¿Estamos listos? Amén. Estamos poderosos. Excelente. Entonces vamos al segundo punto. Segundo punto. Ya vimos en el primer punto qué significa comer el cuerpo y beber la sangre. Ahora vamos a ver en el segundo punto el significado del pan y de la copa. ¿Qué significa el pan y qué significa la copa? Ahora eso vamos a verlo. Muy bien, entonces dice acá, como dijimos, para los judíos la vida residía en la sangre. No se olvide esta parte. La vida está en la sangre. Y sí, la vida está en la sangre. Y la sangre era especialmente importante para los sacrificios mandados por Dios en el libro de Levíticos, donde se expresan con detalle cómo debían hacerse las ceremonias y rituales mandados por Dios. ¿Dónde está la vida? En la sangre. Y por eso la sangre, como ahí estaba la vida, purificaba todo y consagraba todo, porque era dar vida. Rociar sangre era algo para consagrar porque ahí estaba la vida. Estaba la vida. Porque ahí estaba la vida. Entonces, la sangre viene y se usa para consagrar en los rituales, en las ceremonias. Y ahora entramos al concepto de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Muy bien, vamos a entender qué significa la Pascua para luego llegar al momento en que Jesucristo en la Pascua viene e instituye la cena del Señor. Pero hay que entender qué es la Pascua primero y luego entender toda la Pascua, caemos a la cena del Señor. Muy bien, entonces veamos acá. La Pascua, ¿qué era la Pascua? La Pascua era una celebración en donde se sacrificaba el cordero pascual. El cordero. Se sacrificaba el cordero en la Pascua. La Pascua era una fiesta judía. Una vez al año se celebraba la Pascua. Allí se sacrificaba un cordero. Eso era lo que se sacrificaba en la fiesta de Pascua. ¿Qué significa la palabra Pascua? ¿Qué es eso? Vamos a verlo. Muy bien. Allí los judíos recordaban en esa fiesta llamada Pascua, no se le olvide, ellos recordaban cómo Dios los libró de la esclavitud de Egipto.
y del ángel que mató a todos los primogénitos de Egipto. Eso era lo que recordaban en la Pascua. Ellos celebraban su liberación. Dios los libró de seguir siendo esclavos de Egipto. Dios los libró de la muerte de los primogénitos. Entonces, allí ellos ya recordaban eso. Muy bien. Antes de su salida, los israelitas fueron mandados por Dios a sacrificar un cordero. Recordemos rápidamente las 10 plagas de Egipto. Los israelitas estaban siendo esclavizados por más de 400 años y Dios se le aparece a Moisés en una zarza, le dice, ve, vas a liberar a mi pueblo. Él al principio no quiere, luego dice que sí, se va con Aarón, habla con Faraón, libera a mi pueblo, libera a mi pueblo. El Faraón no hace caso, 5 veces endurece el suelo de su corazón, después cada vez que Dios le hablaba a través de Moisés, entonces Dios endurecía el corazón necio de Faraón porque no quería hacer caso. Un paréntesis, cada vez que usted oye la palabra y no le hace caso, se endurece más el corazón. Entonces, Faraón no quería hacer caso. Y la palabra dice que llegó la 10ª plaga de Egipto. ¿En qué consistió la 10ª plaga? Bueno, Dios le dijo a Moisés, mira, vamos a hacer la 10ª. La 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos. Dios iba a quitarle la vida a todo aquel que había nacido de primero, todo primogénito varón, y también de animales, de corderos, de vacas, de todo y de humanos también. Era la 10ª plaga, porque Faraón estaba terco, no quería liberar a Israel para que adorara a Dios, a Jehová, en el desierto. Entonces, el Faraón dice, nada que ver, yo estos son míos y ya está. Entonces, Dios envió un ángel para quitarle la vida a todos. Entonces, para librar a los israelitas de eso que venía, entonces Dios le dijo a Moisés estas instrucciones. Dios mandó a los israelitas a sacrificar un cordero. A sacrificar un cordero. Ellos tenían que degollar al cordero y vaciar la sangre del cordero en una pana. ¿Ya? Imagínese usted eso. Agarran al pobre cordero, inocente, y le cortan las arterias del cuello para que salga la sangre más rápido. Esa sangre la vierten ahí. Y luego de eso, ¿qué tenían que hacer ellos? Para que en un hisopo tomar esa sangre y manchar todos los dinteles de las puertas de los israelitas. O sea, el marco de las puertas. Tenían que pintarlas de sangre. Así, por fuera. Tenían que pintarlas de sangre, con la sangre que habían derramado del corderito, pobre cordero, en la pana. La agarran y bueno, todos los israelitas entonces a pintar esas puertas con sangre de cordero. Todo el mundo. Y comienza todo el mundo a hacer eso. ¿Por qué? Porque mire qué poderoso lo que viene. Dice, de esta forma, ellos iban a ser librados de la muerte. El ángel entonces, al viajar entre la nación de los egipcios, iban a ver cada casa. El ángel entraba a una casa y encontraba un primogénito y lo mataba, le quitaba la vida. De repente, ni quiera Dios que hubiera sido yo un egipcio en aquella época, el Diego se hubiera muerto. Entonces, todos los primogénitos de cada casa muertos. ¿Quiénes son primogénitos aquí? Amén. Usted es primogénito, ¿verdad? Yo soy primogénito. Usted también es primogénita. Hubiera quedado, pero no. Si hubiera sido israelita, no hay falla. Entonces, el israelita tenía que hacer eso para librarse de ese ángel que iba a quitarle la vida a todo. Entonces nosotros como israelitas, viene Claudita y yo y digo, ¿cómo? Hagamos
cordero para librar al Diego, si no el Diego iba a estar muerto. Si no íbamos a hacer eso, Diego iba a morir, porque el primogénito. Entonces, viene y los israelitas hacen eso. Entonces, el ángel llegaba de casa en casa, quitaba la vida de los primogénitos que no tuvieran esa señal, esa sangre en las puertas, pero llegaba a la casa de un israelita que sí había hecho eso, que sí había degollado al cordero, que había puesto su sangre en las puertas, y el ángel pasaba por alto. Eso es lo que significa la palabra Pascua, pasar por alto. O sea, el ángel como que volaba más altito, pasaba por alto. En vez de entrar ahí, entraba, no mataba a nadie, sino que pasaba por alto. E iba a la otra casa que no tenía la mancha de sangre en las puertas, ahí iba y le quitaba la vida. Es la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, como castigo para los egipcios, para Faraón. Pero qué interesante de que tenían que hacer algo ellos, los israelitas. Tenían que hacer eso. No es como que no hay falla, solo por ser israelitas. Ya se fijó que no solo por ser israelitas fueron librados. Ellos tenían que hacer algo primero. Ellos hubieran empezado, pero ¿por qué tenemos que hacer esto? Simplemente somos israelitas, Dios nos quiere librar, así que el que sea egipcio va a morir. No, si el israelita no hace eso, también se muere. También se muere. Tenían que hacer eso. Entonces, pasaba por alto, el ángel no mataba a los primogénitos de esa casa. El ángel pasaba por alto y no tocaba esa casa al ver la sangre del cordero. Esa sangre era la sombra de la cruz. Esa sangre significaba la sangre que posteriormente Jesucristo iba a derramar por cada uno de nosotros. Esa sangre. Así que el ángel se detenía, no por la sangre del cordero, sino porque esa sangre de cordero señalaba a la cruz. Esa cruz donde fue colgado Jesús, donde derramó su sangre, la vida eterna. Salva de la muerte. Mire, salva de la muerte. Todo eso significa esto. Mire qué poderoso. Entonces, los israelitas, además de eso, ¿qué más hicieron ellos? Los israelitas debían comer, y aquí era donde se comía la Pascua. Entonces, mire, los israelitas debían comer asado el cordero. Una vez que ellos degollaran el cordero, le quitaban la sangre, ellos asaban completamente el cordero. Asado, frito no, asado. Asaban el cordero y se lo comían la familia. Entonces el que era pobre entonces se unía con otra casa. Y así, pero tenían que asar el cordero y se lo comían asado. ¿Cuántos han probado cordero asado? No, sí. La hermana Elia, yo nunca he probado cordero asado, tengo que probarlo. Sí. Entonces, el cordero se lo lanzaban asado, mire qué rico. ¿Y el cordero cómo es? ¿Como el pollo o como el cerdo? Parecido al cerdo, mire qué interesante. Entonces los israelitas no necesitaban añorarle el chancho, ¿verdad? Entonces, aquí está, ellos se comían el cordero asado. Y además de eso, ¿qué hacían en la Pascua? Lo que hacían era comer panes sin levadura. Ah, mire qué interesante. ¿Ya les suena el pan sin levadura? Los israelitas comían cada vez en Pascua el asado, el cordero y también panes sin levadura comían. Los israelitas, los judíos. Vamos a ver cómo estamos. Bendiciones. Se comían panes sin levadura. ¿Y por qué se comían panes sin levadura? Vamos a ver. Ellos comían panes sin levadura por la prisa de su salida. Ellos tenían que hacer esto rápido. A ver, pan sin levadura porque mañana nos vamos. ¿Qué significa eso para nosotros entonces? Ahí lo vamos a ver. Pero el pan sin levadura es por la prisa de su salida. Ellos tienen que salir rápido.
tienen que salir rápido. Por eso el pan no tiene levadura. El pan es sin levadura porque ya nos vamos. Ya nos vamos de aquí. Soy peregrino aquí, dice el canto. Entonces, ellos comían el cordero asado con panes sin levadura por la prisa de su salida, pero acompañadas con hierbas amargas. Ajá, interesante. En la cena del Señor no comemos ni asado, ni le ponemos hierbas amargas, pero porque ellos sí. Las hierbas amargas le recordaban a ellos lo amargo de la esclavitud. Ellos tenían que recordar lo amargo de la esclavitud para no querer volver atrás. Tenían que hacer ese ritual una y otra y otra y otra vez, por generaciones. Comían pan sin levadura, pero también con hierbas amargas. Y esas hierbas amargas les recordaban la esclavitud de Egipto. Y otros dicen que esas hierbas solamente estaban en Egipto y que les recordaban que no debían volver a Egipto. Después dice acá, en esta fiesta que también por eso mismo de los panes se le llamaba la fiesta de los panes sin levadura, así se llamaba la fiesta de Pascua también, fiesta de la Pascua y también fiesta de los panes sin levadura, porque comían panes sin levadura. Duraba 7 días en total la fiesta. Entonces, ¿qué pasa aquí? En esta fiesta de los panes sin levadura es que Jesucristo instituye la cena del Señor y le da el significado real y verdadero y de aquel Cordero Pascual. En esta fiesta que hacían ellos, al comprender usted, mire de dónde viene la fiesta, por qué hace la fiesta, ahora va a comprender aún más el por qué Jesús en esa fiesta, fue en la fiesta de la Pascua que Él tomó la última cena. En esa fiesta, en esa semana que también fue crucificado. En esa semana. Fue en la Semana Santa. Ahí mismo. En esa semana de Pascua, Él dice, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Tomen de ella todos, le dice a los discípulos, la copa, la sangre, la vid. Ahí, en esta fiesta judía de la Pascua, de los panes sin levadura, es que Jesús inicia la cena del Señor y le da el significado real, el verdadero. Lo otro era la sombra, el otro eran tipos, y ahora le da lo real, lo verdadero, lo espiritual. Y ahora ahí ya Jesús está diciendo, yo soy el Cordero. Ya nuestro Cordero fue sacrificado por nosotros. Juan el Bautista le dijo a él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está. Entonces, viene Jesús y comienza la cena del Señor. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 26, versículo 18. Allí se habla de que el momento especial había llegado, dice Jesús, donde la última Pascua sería celebrada por el propio Hijo de Dios. Mire qué potente. Por el propio Hijo de Dios. Entonces, aquí comienza. Preguntas, dudas, comentarios, amados hermanos. Nos vamos a quedar hasta acá para luego continuar el próximo domingo. ¿Qué pasa después? Vamos a estudiar el próximo domingo ya la última cena, ¿verdad? La cena del Señor, todo lo que Él dice, lo que Él comienza a decir, lo que luego Pablo lo retoma en Corintios, que es un texto que lo leemos cada vez que hay cena del Señor, ¿verdad? Lo vamos a analizar próximo domingo, Dios primero que sí. Hoy que vimos, ¿sí? ¿Qué significa comer y beber? La carne y la sangre de Cristo. Y vimos la Pascua. ¿De dónde viene la Pascua? Es una fiesta judía que celebraban en la fiesta de los panes sin levadura la liberación que Dios le hizo a Israel, los sacó de Egipto y los libró de la muerte al poner en sus puertas esa sangre de cordero. Entonces el ángel no mataba a los primogénitos ahí, sino se iba a los egipcios. Muy bien, entonces ahí fue. No se olvide de esto, amados hermanos, el próximo domingo continuamos con la segunda parte del tema, la cena del Señor. Así que vamos a hacer la oración de conclusión y después estamos despedidos. No se vaya sin antes saludarnos unos a otros y
recordemos estar fieles, estar conectados, mejorando cada día más. Oremos. Gracias, Padre, porque pudimos estar acá, estar conectados para poder estudiar la palabra. Te suplicamos, Señor, que bendigas la clase, que haya sido de bendición, que haya sido de reflexión, que podamos valorar más y más el tomar la cena del Señor siempre, de manera constante, y que nos ayudes a continuar el próximo domingo conforme a tu voluntad. Líbranos de todo peligro, de todo mal, que lleguemos con bien, los hermanos que van a sus casas. Líbralos de accidentes, de incidentes, gente mala y perversa, y quédate con nosotros acá en este lugar también. En el nombre de Jesucristo pedimos y te damos gracias. Amén. Estamos despedidos, amados hermanos. Bendiciones. Hasta la próxima, con la ayuda de Dios. Amén.